No lo oigo. Bien, ahora sí. Ahora. Bueno, entonces estábamos viendo, las funciones de la testosterona, habíamos contado. La testosterona, por supuesto, que tiene actividad también sobre las grasas. Interviene en la distribución de la grasa, pero interviene en la distribución de la grasa, pero también interviene en el metabolismo de la grasa. Es una sobre el tejido, actúa sobre el tejido adiposo, produciendo lipólisis, ¿está bien? Y estimula también la glucólisis. De modo tal que entonces tengo ahí la testosterona como de gran cantidad de estructura. Bien, entonces ahí tengo masculino. De masculino, ahora voy a volver sobre masculino, pero voy a hablar de femenino un ratito para como que quede la comparativa. Y esto es, entonces, vamos a femenino. Entonces no era el que quería ver. Dejar de compartir. Vamos a femenino. A ver, ¿dónde está? Bueno, el femenino no está. A ver, si acá está. Un segundito, ya estamos. Perdón la cuestión. Así, así. ¿Dónde está el reproductor femenino? ¿Qué pasó? Espera un segundito que... Bueno, con respecto al reproductor femenino, entonces, lo que en el mismo caso que el hombre, tengo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo puedo ver? Bueno, ya estamos. Bueno, en el caso del reproductor femenino también tenemos el mismo tema. La gónada, ya vimos cómo se desarrolla, ¿no es cierto? La gónada, ¿dónde está? Estoy. Ahí está. Perfecto. Entonces ahí tengo, en el caso de femenino, la gónada es el ovario. Y el ovario va a tener una doble función. Por un lado, tiene la función de sintetizar, o de permitir, perdón, la ovogénesis, o génesis. La ovogénesis, que consiste justamente en el proceso por el cual se desarrollan los ovocitos. ¿Qué es un ovocito? Es la célula, es el equivalente al espermatozoide. Ese es el ovocito. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a verlo en este otro que me gusta más. Acá, en este. En este. Me gusta más que en el otro. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la ovogénesis. La ovogénesis... Profe, no se ve. Está en negro la pantalla. Ah, está, aquí hay un negro en la pantalla. Espere. Qué raro. Sí, es verdad, veo que la pantalla, no, yo no la veo en negro, pero
Ha empezado la función de compartir la pantalla. Ah, pero hay un cartel que les dice que empezó la compartida. Claro, eso lo estoy viendo. Pero hasta que ingrese. Porque a mí me figura que lo estoy compartiendo. Pero, a ver, Acá dice, se está viendo la pantalla de Héctor Hassan, pero está en negra. Está el negro, sí, pero a mí me figura que les estoy compartiendo. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir y hacerlo de vuelta. A ver, compartir. ¿Está? De nuevo, a mí me figura que les estoy compartiendo, pero no les estoy compartiendo nada. Bueno, mientras tanto les voy contando, igual total es lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver. Lo que digo es que la ovogénesis es el proceso por el cual las células, las ovogonias, se van a transformar en ovocitos, y los ovocitos van a madurar para estar fértiles, para ser fecundados por los espermatozoides. Eso se llama ovogénesis. La ovogénesis comienza con la producción de las ovogonias. Las ovogonias son células que no sé por qué no abre. Las ovogonias son células que migraron al ovario durante el periodo embrionario. Y en ese periodo embrionario se desarrollaron por mitosis muchas ovogonias. ¿Cuántas muchas? 400, 500.000. Y no aparece, che. A mí me parece que les estoy compartiendo, pero yo veo que no les estoy compartiendo porque... Ahí está. Me parece que les estoy compartiendo, pero no les estoy compartiendo nada. A ver una vez más. Se cerró. A ver. Ya les abro y les comparto. Porque hay un cuadrito que les quiero mostrar, un cuadrito, son los dibujitos de lo que les quiero mostrar. Así les es más fácil, porque yo le empiezo a nombrar lo mismo que en el otro, porque es similar al del espermatozoide, nada más que este es para el óvulo. Entonces, a ver, ahí va, vamos una vez más, ahí va. Está compartiendo, dice, ha empezado a compartir la pantalla. Sí. No sé con quién estoy compartiendo, porque con ustedes no. Bueno, se han portado mal, por eso no estoy compartiendo la pantalla. Y así es. Bueno, mientras tanto les voy contando. Entonces, mientras se va abriendo, yo no sé, acá dice que ya veo, en el celular yo estoy viendo que me dice que ha empezado la función de compartir. En la pantalla mía aparece que les estoy compartiendo, pero no tengo motivo, no sé cómo es el engarce entre una cosa y la otra, porque nada, acá me figura, en mi computadora figura que estoy compartiendo. Y en la pantalla del celular me dice que estoy mirando, lo mismo que ven ustedes, estoy viendo que he comenzado a compartir función, pero que no, de pantalla, pero no, de compartir pantalla, pero no se abre. Mientras se abre eso, no importa, lo dejamos mientras se abre y yo les cuento. La ovogénesis, entonces tiene un primer momento que corresponde a la formación de ovogonias. Las ovogonias migran hacia el ovario, y ahí quedan en el ovario estacionadas y se duplican por mitosis, o sea que se obtienen varias ovogonias. ¿Está bien? 400, 500.000 ovogonias. Esto sucede durante el periodo embrionario, antes del nacimiento de ese individuo de sexo femenino. La división se produce por mitosis y se obtienen células hijas que tienen 2N. O sea que una célula madre, ovogonia, tiene 2 células hijas ovogonias iguales 2N. Cuando llegan al número de 400 y 500.000 entre los dos ovarios, ahí para, estamos hablando siempre dentro del periodo fetal, para entonces la división, la replicación celular, y tengo ovogonias listas para que maduren. ¿Dónde están las ovogonias? En el ovario. ¿Cómo están? Están cubiertas por epitelio, por el epitelio germinal, pero no totalmente cubiertas por epitelio germinal. Están ahí con una cobertura parcial de epitelio germinal metidas en el ovario y las ovogonias. ¿Cuántas? 400, 500.000, desde el periodo fetal hasta
el nacimiento, así sucede. Luego nace el individuo, nace la individua, y las ovogonias quedan ahí, se mantienen ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que comienza la pubertad. Cuando comienza la pubertad, aparece el primer pico de GnRH, de gonadoliberina, y entonces aparece la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante circula por la sangre, y en el ovario, ¿qué estimula? Estimula la maduración de algunas de esas estructuras que tenían la ovogonia. Es decir, la ovogonia estaba formando lo que se llamaba un folículo primordial, cubierto con algunas celulitas de epitelio germinal, se llamaba folículo primordial. Ese folículo primordial va a crecer, se va a llenar de más células del epitelio germinal, que es el epitelio del ovario, y entonces se va a formar lo que se llama el folículo de folículo primordial, va a pasar a llamarse folículo primario. Entonces, la ovogonia, que había estado como quiescente, cuando recibe el estímulo adecuado, se transforma en ovocito primario y su folículo madura. ¿Está bien? Ahora, ese proceso de maduración del folículo implica, uno, que haya epitelio germinal que vuelva a cubrir el folículo y que lo engrose un poco, y que ese folículo empiece a madurar. Y el otro proceso que implica es que la ovogonia se transforma en ovocito primario, es decir, madura de modo tal que se transforma en ovocito primario, ya una célula especializada en reproducción. La ovogonia es una célula reproductiva, pero no puede reproducir, no puede hacer nada. El ovocito es la célula que va a ser la encargada de la reproducción. Ahora, ¿cuántos folículos hay en el ovario? Hay tantos folículos primordiales. ¿Cuántos folículos primordiales se forman en el ovario? Hay tantos folículos primordiales como ovogonias hayan. Pero los folículos primordiales, cuando son estimulados por la hormona folículo estimulante, se transforman en folículos primarios. Ahora, esos folículos primarios se forman una vez por mes, una vez cada 28 días, se forma un folículo primario. Es decir, que de todas las ovogonias que están cubiertas por epitelio germinal parcialmente, formando folículos primordiales, solo uno de todos los folículos primordiales que hay va a madurar a folículo primario. Los otros folículos no van a madurar. ¿Por qué sucede eso? Porque el folículo primario fabrica una hormona que inhibe a los demás folículos para que no se desarrollen. Entonces, cuando viene la pubertad, aumenta la FSH. La FSH cae sobre el ovario. El primer folículo primordial conteniendo la ovogonia, el primer folículo primordial que empiece a madurar, va a ser el que madure realmente y va a inhibir a los otros. En ese proceso van a morir una serie de folículos primarios que hayan empezado a desarrollar y que ya no sean viables porque son inhibidos. O folículos, perdón, primordiales. Van a desaparecer folículos primordiales. Y de todos los que hayan, uno solo va a madurar a folículo primario. Cuando madura folículo primario, el ovocito que está dentro, que en realidad no se llama ovocito, se llama ovogonia, la ovogonia se transforma en ovocito. O sea que ovocito 1, ovocito primario. O sea que voy a tener un folículo primario con un ovocito 1 u ovocito primario. Eso es lo que voy a tener cuando, a partir de la pubertad, se me estimule el ovario por la folículo estimulante. Entonces ahí tengo la folículo estimulante como iniciadora de la génesis de ovocitos. Bien. Voy a probar una vez más con esto porque no puede ser que no me convence que no se abre. Dejo de compartir y compartir de vuelta. Entonces,
estaba, está. No quiere saber nada. No sé el motivo, no me pregunten por cuándo, ni por dónde, ni por cuánto, ni por quién. Hay algo que está impidiendo la apertura, no sé qué. Bueno. No lo comparto. A mí me figura que lo estoy compartiendo, pero a ustedes no. Y no sé por qué. Bueno, una vez que entonces tengo el folículo primario, a ver si lo voy a decir. Entonces tengo ovogonia se divide en ovogonias. Mitosis embrión. Ovogonia por mitosis se divide en otras ovogonias y obtengo ovogonias. Las ovogonias envueltas por epitelio germinal, que acá lo dibujo como puntitos o como por epitelio germinal, forma el folículo primordial. Entonces, ovogonias envueltas ahí en amarillito por células de epitelio germinal, a eso le llamo folículo primordial. Los folículos primordiales en el embrión. Ahí dice embrión. Folículos primordiales en el embrión. Ahora el folículo primordial va para abajo y pongo el folículo primordial en la pubertad, a partir de la pubertad, un solo folículo primordial por vez. Va a madurar a folículo primario. Y ese folículo primario va a tener ahora, en vez de una ovogonia, va a tener un ovocito primario, o ovocito 1. Y el folículo en el cual va a estar encerrado ese ovocito 1 va a llamarse, ahora en vez de folículo primordial, va a llamarse folículo primario. Folículo primario. Ovocito 1. O sea que ahora pasé a un nuevo estadio. Por acción de la FSH. Entonces, la FSH que la tengo ahí, un costadito, ahí la FSH, estimuló al folículo primordial y se produjo un folículo primario que ahora está, que tiene un ovocito, 1, ya no tiene una ovogonia, sino que tiene un ovocito 1, simplemente por maduración se transformó en ovocito 1, que está en naranja fosforescente, rodeado ahora por células foliculares en mayor medida, y ahora le llamo a eso folículo primario. ¿Por qué? Por acción de la FSH, que estimuló un solo folículo. En ese folículo primario, ¿qué le va a pasar? Va a transformarse en folículo secundario. Es decir, va a crecer el folículo, va a crecer y se va a transformar en folículo secundario. Y el ovocito que está adentro va a ir madurando, ese ovocito va a ir madurando como ovocito 1, va a ir madurando. Entonces el folículo primario
va a tener adentro el ovocito, y se va a transformar en ovocito, en folículo secundario. Primero se llama folículo secundario, o folículo en maduración, y luego ese folículo en maduración se va a transformar en un folículo que se llama folículo de Graf. El ovocito que está adentro se sigue llamando ovocito 1. El folículo se modifica y se llama folículo secundario. Ahí dibujó un equivalente a un folículo secundario. Entonces el folículo primario, que era este que estaba acá, que tenía adentro un ovocito 1, se transforma en un folículo secundario, que es este que está acá, que sigue teniendo adentro un ovocito 1. ¿Está bien? Esto siempre por acción de la FSH. La FSH sigue actuando sobre este folículo estimulante. La folículo estimulante sigue estimulando el folículo y lo transforma en secundario. El folículo secundario entonces adentro tiene un ovocito 1. ¿Está bien? Que fue solamente una ovogonia que maduró. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con el ovocito secundario? Termina de madurar ese ovocito secundario y toma el nombre de folículo de Graf. Perdón, ¿qué pasa con el folículo secundario? O no ovocito secundario, el folículo secundario. Madura, ese folículo secundario se llama folículo de Graf. Y el folículo de Graf expulsa al ovocito de adentro del ovario. Lo expulsa. El ovocito, ¿dónde va a parar? Va a parar, el ovocito va a parar al peritoneo. Lo que voy a hacer, me parece, voy a poner, espérenme un segundito, así me ocurrió poner una idea brillante, casi brillosa. A ver si lo hago. A ver si comparte este, porque no sé si es el... No, es la función compartir, que no la engancha, no sé por qué. Bueno, si no quiere compartir, no compartirá. Bueno, ¿qué pasa con el ovocito, con el folículo secundario? Se transforma en folículo de Graf, el folículo de Graf expulsa al ovocito de adentro de sí mismo, y ese ovocito, entonces, madura. Madura, ¿qué quiere decir? Que ahora ese ovocito va a tener un cambio, en este caso, de división. Se va a dividir, el ovocito 1 se va a dividir en forma reduccional. Pero acá va a haber algo especial, que es... Perdón, el ovocito madura, pero ¿en dónde? ¿En el peritoneo o ya entra En el peritoneo, no solo madura, sino que ahora se divide de forma reduccional. ¿Y qué significa eso? Significa que se forman dos células hijas con la mitad de los cromosomas. Esas células hijas que se forman, una de las dos células hijas se llama ovocito secundario u ovocito 2. Y la otra célula que se fabrica se llama primer resto polar. Perdón, primer cuerpo polar. Primer cuerpo polar. El cuerpo polar desaparece, se deshace, se desarma, involuciona, se pierde. Y el ovocito 2, que sigue adentro de una estructura que lo viene rodeando, que ahora vamos a ver qué es, el ovocito 2
se diferencia y madura como ovocito 2 a la espera de espermatozoide, de un espermatozoide. Si es fecundado ese ovocito 2 por un espermatozoide, entonces va a ver lo que va a pasar ahora. Vamos a ver lo que va a pasar ahora. Y si no es fecundado, ese ovocito no es fecundado, entonces también involuciona, se pierde, se degrada, o como quieran llamarlo. O sea que el ovocito 1 estaba dentro del folículo de Graf. Fue expulsado del folículo de Graf como ovocito 1, cayó al peritoneo. ¿Libre quedó el ovocito? No, viene cubierto por algo que ahora les voy a contar, que ya lo vimos ayer, pero se lo voy a contar de vuelta. Pero ese ovocito 1 que cae al peritoneo se divide solito, se divide sin duplicar el ADN y se forman dos células. Una célula, el primer cuerpo polar. ¿Qué pasa con esa célula? Se degrada, desaparece. Y la otra célula se llama ovocito 2. Ese ovocito 2, ¿qué hace? Espera espermatozoides. Si no viene ningún espermatozoide, al cabo de 2 días, 3 días, involuciona, se desarma, desaparece, se muere y se acabó ese ovocito. ¿Está bien? Pero si aparece un espermatozoide, entonces, y el espermatozoide penetra ese ovocito y se mete adentro del ovocito, entonces a esa célula le llamamos célula fecundada, ovocito 2 fecundado. ¿Está bien? Y cuando se fecunda el ovocito, entonces se realiza una nueva división celular. ¿Está bien? Y cuando se produce la nueva división celular, se obtiene de nuevo un cuerpo polar, que se llama segundo cuerpo polar, y una nueva célula a la que le voy a llamar huevo o cigoto. ¿Qué pasa con el segundo cuerpo polar? Involuciona, se degrada, se rompe, se pierde, no sirve para nada. ¿Y qué pasa con el huevo o cigoto? El huevo o cigoto se va a dividir, que es una célula el huevo o cigoto, esa célula se va a dividir en 2, luego se va a dividir en 4, o sea, esas 2 en 2 van a quedar 4, esas se van a dividir en 2 de vuelta, van a quedar 8, y esas se van a dividir en 2 de vuelta, y van a quedar 16, y se va a formar una estructura que se llama mórula. O sea que, si el ovocito 2 es fecundado, se va a transformar en una mórula que va a ser el futuro embrión. Y si el ovocito 2 no es fecundado, le va a pasar lo mismo que al segundo cuerpo polar. O sea, no, bueno, ya lo habíamos contado. Lo mismo que al primer cuerpo polar, se va a desaparecer. O sea que solamente va a haber una segunda división si hay un espermatozoide que fecunde al ovocito 2. Es decir, que el ovocito que se formó y que está apto para ser fecundado, si no es fecundado se pierde. Y si sí es fecundado, entonces aparece el huevo o cigoto más un segundo cuerpo polar que también se pierde. O sea que voy de vuelta, ovogonia da origen a ovogonias. Luego las ovogonias son encapsuladas en un folículo primordial. Ese folículo primordial se transforma en folículo primario por acción del FSH y ahí madura esa ovogonia para transformarse en ovocito primario o ovocito 1. El ovocito 1 es expulsado y cae al peritoneo envuelto por unas membranitas que ahora les cuento. Ese ovocito 1 espera en el peritoneo fecundación. Si no se fecunda, chao ovocito. Si se fecunda, entonces el ovocito, el ovocito 2, no, el ovocito 2, si es fecundado, entonces se divide de nuevo, da un segundo cuerpo polar que desaparece y da un cigoto o huevo. Y el cigoto o huevo se divide hasta formar 16 células y formar una mórula.
La mórula va camino ya al útero y se va dividiendo. Nuevamente las células se van dividiendo y forma una estructura que se llama blastocisto. Y el blastocisto se implanta en el útero de la mamá. Y después ese blastocisto, nada, se transforma en embrión, y el embrión se transforma en feto, y el feto se transforma en un bebé, y el bebé crece, y acá estamos. Somos nosotros. O sea que todo se origina en una sola célula que se llama cigoto. Todo un cuerpo, todo un individuo se forma en el cigoto, que es producto de la división de un ovocito secundario fecundado, que a su vez proviene de un ovocito primario que estaba adentro de un folículo, que a su vez provenía de una ovogonia. Bueno, y ahí tengo cómo se forma entonces el huevo cigoto y un individuo. Es decir, que entonces la ovogénesis es la formación de los ovocitos. ¿Para qué? Para que esperen los espermatozoides que los fecunden. ¿Para qué? Para dar origen a un nuevo individuo. Entonces ahí tenemos la ovogénesis, que es una de las dos funciones del ovario. Formar ovocitos para que sean fecundados, ¿para qué? Para que nazcan niños. Muy bien. Ovogénesis. Los ovocitos, los que son expulsados del folículo, dijimos caen al peritoneo, pero no caen solos, caen envueltos en una membrana que se llama membrana pelúcida, y a su vez con otra membrana encima que se llama corona radial, que provienen del folículo secundario. El folículo secundario le forma al huevo, al ovocito, le forma una cápsula hecha por la membrana pelúcida, constituida por una membrana que se llama membrana pelúcida, y por otra membrana que se llama corona radial. Esas dos estructuras, la membrana pelúcida y la corona radiada, que provienen del folículo secundario, son estructuras que cubren al ovocito para que no se muera cuando cae al peritoneo. A su vez, esas dos estructuras deben ser atravesadas por el espermatozoide que tenga que fecundar al ovocito. O sea que el espermatozoide fecunda al ovocito solamente cuando atraviesa la corona radiada y la membrana pelúcida. Bien, hasta ahí dejamos, pues ya son 11:10, así que los dejo y seguimos la semana que viene. El domingo podemos hacer charla, sí, podemos hacer charla, pero lo que sí va a ser pero el domingo... bueno, les mando un mensaje después para lo del domingo. ¿Está bien? Porque tengo que arreglar unas cosas para el domingo. ¿De acuerdo? Más tarde o mañana sábado les mando un mensaje a ver si hacemos clase. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, gente. Ok, profe. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.